Y les damos la bienvenida a todos en este Shabbat hermoso que el Padre nos regala. En esta noche estaremos comenzando un libro nuevo de la Torá, el libro de Levítico, comenzando con la porción titulada Vayikra y el llamó, que se encuentra en Levíticos 1, verso 1, al capítulo 6, verso 7, y si usted está usando un Tanaj, sería hasta el capítulo 5, verso 26. Y vamos a dar comienzo con la bendición de la Torah que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Como les decía, comenzamos un libro nuevo, Levítico, con la porción de Vayikra. Es interesante que el libro de Levítico, desafortunadamente, es un libro que muy pocas personas estudian y mucho menos leen. Y pienso que es debido a que no entienden realmente de qué trata el libro, cuál es el propósito del libro de Vayikra. Y comienza en la capítulo 1, verso 1 al capítulo 6, verso 7. Y quiero mostrarles el libro que estaremos usando como texto para este estudio, que es el Corén Tanaj de la tierra de Israel, el libro de Levítico. Y ellos tienen varios tomos. La vez pasada para el estudio del libro de Shemot o Éxodo usamos el volumen de Éxodo. También tienen uno para Génesis, para Número. El que les falta es el de Devarim o Deuteronomio. Es un libro excelente. Lamentablemente solamente lo hay en inglés y no está disponible en PDF tampoco. Otro libro muy bueno que es un tipo de atlas que tiene líneas de tiempo, tablas, mapas, y está escrito por la casa publicadora ArtScroll, que ellos son judíos ortodoxos. Es muy bueno, excelentísimo, pequeñito, pero también está en inglés y gracias al pastor Suaste está en PDF y lo tenemos en el grupo de Telegram de nosotros, de Yeshua en el Tamid, pero está en inglés, no está en español. Pero tiene muy buenas láminas que están disponibles para aquellos que, como dicen en Puerto Rico, mastiquen el inglés. ¿Okay? Y quiero comenzar dando un breve resumen de notas que tomé del libro del Corén Tanaj Levítico. Tenemos que entender que el nombre Levítico proviene, el nombre que le he dado a este libro en el latín, pero en el hebreo era conocido como el Torat Kohanim o la Torah o la instrucción para los Kohanim, los sacerdotes, porque si han leído, saben que trata mucho de servicio hecho por el sacerdote, los sacerdotes en el Mishkan y luego en el templo. Y Vayikra es el nombre que se le da al libro porque es la primera porción que comienza diciendo Vayikra, y Vayikra significa y él llamó. Recordemos que cuando terminamos el libro de Shemot de Éxodo, acababan de levantar el Mishkan y la gloria, la Shejinah visible, la presencia visible de Hashem posa sobre el Mishkan como una muestra de aceptación. Y aunque la vez pasada había dicho que Hashem había llamado a Moisés 6 días después, eso fue en el monte, no en el Mishkan. Una vez el Señor está, su presencia posada en el Mishkan, entonces llama a Moisés, por eso dice, y él llamó, o sea, es una continuación del libro de Éxodo, está conectando la construcción que habían completado el Mishkan con que ahora Hashem se va a dirigir a Moisés con unas instrucciones específicas. Y tenemos que saber que el Mishkan proviene del Tavnit, proviene de el plano que Hashem le presentó a Moisés en el monte, donde le da el orden de cómo construir, le da las órdenes de cómo construir.
Una vez está construido el Mishkan, hay que consagrarlo y hay que consagrar a los sacerdotes y todos los funcionarios. Y estos funcionarios van básicamente a servir a Hashem y a servir al pueblo con respecto a ofrendas. Y esta porción nos va a introducir a lo que son las ofrendas. Es importante que entendamos que no son sacrificios, son ofrendas. ¿Okay? Luego hablaremos de eso. Específicamente hay 5, está el olá o el holocausto, está la minja, que son las ofrendas de grano, está el shelamim o la ofrenda de paz, está el hatat, que muchas veces lo traducen como ofrenda de pecado, cuando realmente es ofrenda de purificación, y luego está el asham, que se puede traducir como ofrenda de culpabilidad o de restitución. Y las ofrendas van a ser, en términos generales, comunales de toda la comunidad o pueden ser personales o del individuo. Okay. Y como había dicho, Levítico Vallicra es una continuación de Éxodo después que el Mishkan está levantado. Y nos da las funciones de los sacerdotes, y quiero leer algunos versos con respecto a la función de los sacerdotes porque es algo que tenemos que entender y recordar que Hashem le dio esta labor específica a Aarón y a sus hijos como un pacto perpetuo. No es cualquiera el que puede ser un sacerdote en el sentido del servicio del Mishkan o del templo, porque ha sido declarado como una ordenanza de parte de Hashem con respecto a Aarón y su familia. Si vamos un momentito al libro de Devarim o Deuteronomio, en el capítulo 33, verso 10, podemos ver ahí parte de las funciones del levita, perdón, del sacerdote. Deuteronomio 33, verso 10. 10 dice, en el 8 dice, a Leví dijo, bueno, vamos a leer desde el 8 para tener un entendimiento, porque recordemos que los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. A Leví dijo, tu tumim y tu urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu Torah a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Función de los sacerdotes. Vamos un momentito al libro de Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel 44, versos 23 al 24. Ezequiel 44, versos 23 al 24 dice, hablando sobre los sacerdotes, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Recordemos que profano significa común. Suena feo porque usualmente nos han enseñado como que es algo feo, pero es entre lo santo, que es lo separado, y lo profano, que es lo común. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo, o sea, el Shabbat. Funciones de el sacerdote. También en el libro de Malaquías, capítulo 2. Si van a Malaquías, capítulo 2, verso 1 y luego del 4 al 7. Malaquías 2, verso 1, y luego del 4 al 7 dice, ahora pues, oh sacerdotes, Coanim, para vosotros es este mandamiento. Verso 4 al 7 dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Hashem de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La Torá de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad.
porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la Torá, porque mensajero es de Hashem de los ejércitos. O sea que la responsabilidad que tienen los sacerdotes es enorme. Y el contexto cultural es importante entenderlo, porque tenemos que saber y entender que Israel no estaba aislado. El pueblo de Israel vivía entre las naciones. Por lo tanto, van a ver y conocer cosas de alrededor. Por lo tanto, cuando Hashem se dirige a su pueblo, tiene que dirigirse con aspectos y cosas que ellos entiendan. Si no, no van a entender. En el antiguo Medio Oriente, las leyes sobre los ritos de los templos era exclusivo de la esfera de los sacerdotes. Lo que ocurría en los templos paganos solamente se enteraban y solamente hacían los sacerdotes, mientras que las leyes civiles eran dictadas y puestas en orden por los reyes y jueces. O sea, estaba completamente dividido. Mientras que la Torá presenta todas sus leyes al pueblo israelita completo e incluye ritos, legalidades, ética, sobre economía y todo, porque estamos viendo que todo lo que está hablando Hashem con Moshe lo está escuchando el pueblo entero. Esto no es exclusivo para dos o tres o exclusivo para un grupo en particular. Todos escuchan y todos conocen. Lo que está dividido entre el pueblo son las funciones. ¿Okay? Por ejemplo, la función del sumo sacerdote, de los sacerdotes, de los levitas, de los israelitas en general, de los que son jefes, de los que son líderes de tribu, los que son jefes de familia, los esposos, las esposas, los niños. Hay una jerarquía, pero en términos de que no hay nada oculto al pueblo completo, es porque Hashem le habla a todos. En el capítulo 1 al 16, Hashem da instrucciones de cómo acercarse a él y mantener pureza ritual. Las funciones que se ven, lo que leemos en los capítulos del 1 al 16, son instrucciones para cómo acercarnos a Hashem, cómo mantener ese acercamiento, y tiene que ser en pureza ritual. Recuerden que pureza ritual significa lo asociado con el templo o el Mishkan. Y de luego los capítulos 17 al 27 es lo que llaman el código de Kedusha o el código de santidad, que son las obligaciones y prohibiciones que se deben seguir para cumplir los mandamientos y convertirse en una nación santa. Nación santa. Recordemos que la santidad es la nación completa, no individual. La santidad viene cuando toda la nación hace lo que Hashem ha pedido que haga con respecto a su código de santidad. Y solo en la Torá, si uno lee y busca los códigos del antiguo Medio Oriente, por ejemplo, Hammurabi y otros códigos que existían, vemos que la Torá es el único código, la única ley que tiene un componente ético, un componente ético. Y luego, en resumen de Levítico, tenemos Levítico 26, verso 46. Lo que estoy haciendo es una introducción, porque hoy vamos a leerlo todo, pero si vamos a Levítico, capítulo 26, vamos a ver que ahí hay un verso que resume el libro completo, que es Levítico 26, verso 46, dice: estos son los estatutos, ordenanzas y leyes o Torat que estableció Hashem entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moshe. Y luego en el capítulo 27, verso 34, vuelve y dice: estos son los mandamientos que ordenó Hashem a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Es para toda la nación completa, como les decía, pero hay funciones que son divididas entre
diferentes individuos o grupos dentro de la nación. El contexto cultural de cómo en el antiguo Medio Oriente entendían lo que era la divinidad y los ritos era de la siguiente manera. Las personas veían sus dioses como que tenían poderes sobrehumanos, superdioses, pero no eran omnipotentes. Los dioses del antiguo Medio Oriente eran vistos como parte de la naturaleza, que estaban sujetos a fuerzas que no podían controlar, por ejemplo, como la naturaleza, el tiempo, magia, destino, divinaciones. Eran vistos como caprichosos, a veces buenos, a veces malos, y algunos hasta como demonios. Y porque eran vistos así, el pueblo utilizaba magia, divinaciones para conocer los planes de los dioses o contrarrestarlos, porque el problema era que ellos no sabían qué querían los dioses, ellos no sabían qué hacer. Entonces, cuando ocurrían cosas malas, pensaban que sus dioses estaban enojados. Cuando ocurrían cosas buenas, prosperidad, la agricultura, todo estaba bien, pues pensaban que estaban bien con los dioses, pero realmente no sabían, no tenían dirección, no tenían guianza. Por lo tanto, ellos tienen que hacer uso de magia, de lo que llaman magia negra, porque siempre tenían miedo o temor a los poderes malignos y a estos dioses que no sabían qué querían. Y para ellos, el mundo, escuchen esto, el mundo estaba lleno de demonios malignos que si atacaban tenía que contrarrestarlo con ritos que quitaran esos demonios. O sea, y digo eso porque tenemos que entender que la Torá nunca, nunca habla de demonios. Los conceptos de demonio, de espíritus malignos, proviene de paganismo. Y lamentablemente eso se ha metido dentro de la iglesia, de los cristianos, de los creyentes, y siguen con lo mismo cuando la Torá no tiene nada que ver con eso. Y usted me dice, pero pastora, hablan de eso en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah. Cierto, pero ¿por qué? ¿Cuándo es que venimos a leer el Brit Hadashah? Ya han pasado el pueblo de Israel por Egipto, por Babilonia, por Persia, por Grecia, por Roma. Y todo eso estaba lleno de ¿qué? De conceptos, de demonios, de espíritus malignos, de magia, de amuletos y de cosas. Y lamentablemente eso entró y muchas cosas que Yeshua dice no es porque fueran realmente demonios, pero sí muchas enfermedades y condiciones que no conocían. Cuando no sabían explicar algo, le llamaban así. ¿Okay? No estoy diciendo que no exista un mundo espiritual del cual yo no tengo la menor idea de lo que ocurre en esa esfera, pero la Torá nos enseña que Hashem es soberano, es el único soberano, y nada, ni nadie, ni cosa se puede mover sin la voluntad de Él. Y Él hace como a Él le place. Lo dejo ahí. Sin embargo, con respecto a estos conceptos que tenía el mundo alrededor de Israel, la Torá declara diferente. La Torá dice, no son muchos dioses, es uno solo y único Elohim, que es supremo, que no está sujeto a ninguna fuerza o a ningún ser externo, mucho menos a demonios. Por lo tanto, no hay necesidad de adivinanzas, de magia, de amuletos y de cosas así, porque Hashem no necesita nada de eso. Y Hashem nos ha dejado saber su voluntad, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere que hagamos y lo que quiere que no hagamos.
Por eso dio su Torá, sus mandamientos, por eso le habla a todo el pueblo desde el monte Sinaí. Por eso manda construir un Mishkan, que es el lugar para servirle. El Mishkan sabemos que va a ser convertido en un templo fijo, permanente en un futuro. Pero los templos que existían alrededor de Israel era construido para adorar y alojar a sus dioses. Recuerden que hacían imágenes representando sus dioses y suplirle la necesidad a sus dioses, porque sus dioses comían, sus dioses habían que vestirlos, sus dioses habían que bañarlo. Por lo tanto, por eso hacían templos y entendían que los sacerdotes de esos templos, lo que eran los funcionarios de esos templos paganos, tenían que defender el templo con ritos mágicos en contra de demonios malos. De nuevo, todo está asociado a ese pensar. Mientras que los israelitas, por orden de Hashem, construyen el Mikdash o el Mishkan para que esté la presencia de la gloria de Dios, de Hashem, su Shekhinah, en medio de ellos y servirle. Y les deja saber que él no necesita de alimento, que a él no hay que bañarlo, que a él no hay que tener imágenes que lo representen, que a él no hay que vestirlo. Él no necesita nada de eso. Lo único que él pedía era que su lugar, su espacio sagrado, tenía que ser guardado en pureza ritual. De impurezas que provenían no de demonios, ni de espíritus malignos, sino de las mismas transgresiones de las personas, transgresiones rituales, transgresiones legales, transgresiones éticas, desobediencia, inmoralidad. Eso era lo que introducía impureza al Mishkan. La gente, no demonios. Por lo tanto, Hashem establece unos ritos de purificación y expiación por estas transgresiones. Y una vez al año se hacía una limpieza completa de todo el santuario, empezando desde adentro del lugar santísimo hasta afuera. Y esa limpieza era completa en el día de Yom Kippur, que era para todos los pecados, todas las transgresiones que habían contaminado el espacio sagrado. Porque si no, la presencia de Hashem no podía mantenerse en medio de ellos. Porque sabemos que Hashem no puede estar donde hay impureza, donde hay muerte, donde hay transgresión. Entonces, por eso le establece estas cosas. Los sacerdotes en los templos paganos consistían de lo siguiente: tenían un sumo sacerdote, tenían un sacerdote para los lamentos, tenían músicos, tenían un exorcista, tenían adivinos, pero todo esto ellos lo hacían en privado. Nadie se enteraba de lo que hacían. El pueblo no sabía qué hacían. El pueblo trae las ofrendas con esperanza de que los dioses las aceptaran. Y le traen comida y bebidas y cosas, pero yo nunca veía. Entonces los sacerdotes le hacían creer que los dioses se habían comido y bebido todo eso, pero sabemos quiénes fueron. En cambio, los Kohanim de Hashem no tienen que hacer exorcismos, sanidades, adivinaciones, encantamientos. Están para oficiar las ofrendas, trabajando conjuntamente con las personas que traen las ofrendas. Hacen los ritos de purificación y el sumo sacerdote hace uso del Urim y Tumim para pedir dirección a Hashem. Hashem es directo. Él escucha, él responde, no como los dioses paganos que no tenían idea de lo que estaba ocurriendo en la mente de ellos. Los Kohanim están para educar al pueblo y enseñarles sobre los mandamientos. Hashem revela sus palabras, no hay secretos.
todo lo que Hashem dice es para que todos lo escuchen. Y aunque los Kohanim tenían ciertas restricciones, mucho más que el pueblo, por ejemplo, los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía restricciones en con quién se podían casar, con respecto a contaminación de cadáver. Por ejemplo, un sumo sacerdote no se puede contaminar ni siquiera con su padre que fallecieran, no podía participar mientras estuviera funcionando, o sea, sirviendo como sumo sacerdote. Y todo era conocido. Por lo tanto, el Mishkan se convierte en un monte Sinaí portátil que hospeda la gloria de Hashem, como fue vista en el monte Sinaí. Fue una experiencia directa. Todos vieron, todos conocieron. Aquí no hay secretos. Y el propósito de todas estas leyes de santidad y ética que Hashem nos presenta en el libro de Levítico es para crear una sociedad justa y recta. Justa y recta. ¿Okay? Y eso es una introducción conforme a las notas que tomé del libro de Levítico del Corán Tanakh. Y ahora vamos a comenzar la lectura. Primer capítulo de Levítico Vayikra. Y aquí hay varias cositas que podemos discutir. Dice, y llamó a Moshe. El I de Vayikra es lo que enlaza el libro de Shemot o de Éxodo, la última porción, con este libro. Están conectados. Y llamó a Moshe y habló el Eterno a él desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás, una persona en el hebreo dice Adam. Y si dice Adam, recuerden que Adam, además de ser el nombre propio de Adán, también es una representación de la humanidad. Por lo tanto, cuando menciona Adam, ¿qué uno piensa? Uno debiera llegar a la creación, al tiempo en que Adán fue creado. Por lo tanto, esto que está presentándose aquí en esta primera porción de Vayikra ya era conocido por Adán. El propósito, vamos a ver cuál es. Una persona, Adán, de entre ustedes, que acercara una ofrenda al Eterno de la bestia, del vacuno y del rebaño, han de acercar vuestras ofrendas. Lógico, a la traducción no nos ayuda, pero lo que está diciendo, aquel que quiera Karib, acercarse, debe traer un corbán, que son dos palabras que tienen las mismas consonantes. Lo que cambia es la vocal. Karib, corbán, es lo mismo. Si quiere, Hashem lo que quiere es que nos acerquemos a Él. Pero como estamos en espacio sagrado, que separa de todas las impurezas del mundo, que separa de lo que es muerte, que separa de lo que es fuera de ese lugar, que es donde la presencia de Hashem puede posarse, puede morar. Si alguien quiere acercarse a Él, Él dice, si quieres acercarte, si quieres Karib, lo vas a hacer con un corbán, que es lo que traducimos como ofrenda, no es sacrificio. Sacrificio es lo que hacen los paganos en sus templos paganos. Es un sacrificio porque todo está relacionado con muerte y todo está relacionado con disipar a demonios. Aquí no. Aquí Hashem mismo dice, yo quiero que tú vengas a donde mí. Y la forma en que lo vas a hacer es de esta siguiente. Te vas a acercar con un acercamiento. Te vas a acercar con una ofrenda, con un corbán. Y dice que puede ser una bestia, del vacuno, del rebaño. Y dice, verso 3, si un holocausto fuere su ofrenda del vacuno, macho sin defecto, lo presentará. Y holocausto en hebreo es olá. Significa que va a ser una ofrenda que se va a quemar completa. Y dice, en la puerta de la tienda de reunión lo ofrendará por su propia voluntad delante del Eterno. O sea que es voluntaria.
Apoyará su mano sobre la cabeza del holocausto, entonces le será aceptado para expiar por él. Es una ofrenda voluntaria. Cuando dice expiar, que es la palabra kaper o kiper en hebreo, de donde tenemos Kippur o Hakipurim, del día de Yom Kippur. Expiar lo que quiere decir es que sirve, perdón, para limpiar, como decir, una mancha, algo que contamina, algo que ensucia. Entonces, si el individuo voluntariamente quiere traer una ofrenda para acercarse a Hashem y que sirva como para limpiar su transgresión, su ofensa, entonces puede traer del vacuno macho sin defecto. Verso 5 dice, degollará el ternero delante del Eterno, acercarán los hijos de Aarón, los Coanim, la sangre y verterán la sangre en derredor sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Porque la persona puede degollar el animal si sabe hacerlo. Lógico que no le cause sufrimiento. Si no sabe hacerlo, entonces lo hace el Coanim. Pero las ofrendas podían ser degolladas por el ofrendante. Ahora, una vez se coleccionaba la sangre, ya de la sangre de ese momento en adelante, todos los demás pasos los tiene que hacer el sacerdote. La manipulación de la sangre tiene que ser por el sacerdote, no por el individuo que trae la ofrenda. Verso 6. Desollará el holocausto y lo cortará en sus pedazos. Pondrán los hijos de Aarón el Cohen fuego sobre el altar y dispondrán leños sobre el fuego. O sea, dependiendo de la ofrenda, del tipo de animal, hay un orden de cómo se cortaban las piezas, cómo se colocaban en el altar, incluyendo, recuerden que en el altar hay 3 fuegos. Hay un fuego para poner las ofrendas, hay un fuego que usan para encender el altar de incienso y hay un fuego que es el permanente, el Ner Tamid, para mantener, encender los demás fuegos si se apagaban. ¿Okay? Acomodarán los hijos de Aarón, los Coanim, los pedazos, la cabeza y el cebo sobre los leños que están sobre el fuego que está sobre el altar. Solamente los Coanim pueden hacer esto. De nuevo, hay un orden específico de cómo hacerlo. Aquí no lo detalla la Torá, pero está en la Mishnah, está en el Talmud. Dice, sus entrañas y sus patas lavará con agua y quemará el Cohen todo sobre el altar, un holocausto ígneo de aroma grato delante del Eterno. O sea, todo el animal tiene que ser, toda la ofrenda tiene que ser quemada en el altar. Ese es un holocausto, es un olá. Si del rebaño, si no es una ternera, no es un buey, pero es un del rebaño, si del rebaño fuera su ofrenda, de las ovejas o de las cabras para holocausto, macho sin defecto lo ofrendará. De nuevo, es voluntario. No tienes para traer un ternero, pero puedes traer una oveja macho o una cabra, un cabro macho. Lo degollará al costado del altar hacia el norte delante del Eterno. También había un lugar específico donde en él, alrededor del altar, se degollaban estas ofrendas. Hay unas que al lado sur, hay otras que al lado norte. Aquí te está diciendo que estas son al lado norte. Y verterán los hijos de Aarón, los Coanim, su sangre sobre el altar en derredor. Lo cortarán sus pedazos con su cabeza y su cebo y los acomodará el Cohen sobre los leños que están sobre el fuego que está sobre el altar. Y a las entrañas y a las patas lavará con agua. Acercará el Cohen todo y lo quemará en el altar. Holocausto es él, ofrenda ígnea, aroma grato delante del Eterno. O sea, porque hay diferentes animales que se pueden presentar y va a ser de acuerdo a las finanzas del individuo, porque son voluntarias. Verso 14. Si del ave fuere su holocausto, que él ofrendare al Eterno, presentará de los tórtolos o de los palominos su ofrenda.
O sea, si no tiene para una ternera, si no tiene para una oveja, si no tiene para un cabrito, pues puede traer 2 tórtolas o 2 palomitas. Lo acercará el Cohen al altar, cortará su cabeza, quemará en el altar y se exprimirá su sangre en la pared del altar. O sea, que es es una ave pequeña, no va a tener mucha sangre, pues entonces el sacerdote tiene que exprimir el animalito, el ave, contra la pared del altar para que salga toda su sangre. En esta ofrenda sí le corta la cabeza por completo y vamos a ver que más adelante en otra ofrenda al ave no se le puede cortar la cabeza completa. Dice, le quitará su buche junto con sus plumas y los arrojarás junto al altar hacia el este. Las aves van al este del altar, en el lugar de las cenizas. La henderá con sus plumas sin dividirlo y lo quemará el Cohen en el altar sobre los leños que están sobre el fuego. Holocausto es él, ofrenda ígnea de aroma grato delante del Eterno. O sea que la parte de la mitad la abre, pero no la divide por completo. Y va al lado este. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque Hashem lo pidió así. Capítulo 2. Una persona que presentara una ofrenda de oblación, o sea, una minjá. Una minjá, y aquí vemos que si no tiene para traer un animalito, ni siquiera 2 tórtolas, 2 palomitas, puede traer una ofrenda de grano, una minjá. Porque recuerden que el propósito de toda esta ofrenda, sobre todo estas voluntarias, es que la persona pueda acercarse a Hashem. Y le está dando todas las opciones posibles. Tiene para aquel que tiene, que puede costearse un ternero, como aquel que lo único que puede traer son 2 palomitas o una minjá, un pancito. Dice, una persona que presentara una ofrenda de oblación, minja, al Eterno, de sémola será su ofrenda. O sea, tiene que ser de trigo. Verterá sobre ella aceite y pondrá sobre ella incienso. ¿Por qué aceite e incienso? Porque es como un adorno. La traerá a los hijos de Aarón, los Coanín, tomará un Cohen de allí, su puño lleno de su sémola y de su aceite con todo su incienso, y quemará el Cohen para su recuerdo en el altar. O sea, toma una porción. Esta porción se va a quemar en el altar y va a quedar como un memorial del que está ofrendando. Dice, ofrenda ígnea, aroma grato delante del Eterno. Lo que sobrare del presente será para Aarón y para sus hijos, sagrado de sagrados de las ofrendas ígneas al Eterno. Porque vamos a ver que hay ofrendas que son bien santas y hay otras ofrendas que son simplemente santas. Una con mucha santidad y otra simplemente santa. Estas son santísimas. El olá, ya sea de animalito, ya sea de aves o ya sea de grano, la minja. Se acercar es una ofrenda de oblación de lo cocido en horno. Entonces aquí va a decir las diferentes formas en que se puede traer este pancito. Este va a ser en horno. Dice, será de sémola, galletas ácimas, o sea, sin levadura, mezcladas con aceite y obleas ácimas untadas con aceite. O está mezclada con aceite, o solamente se le pone aceite encima a la harina, o se mezcla con el aceite, o después, de hecho, se le unta aceite. Si una oblación de sartén fuera tu ofrenda, sémola mezclada con aceite, ácima será, sin levadura. La dividirás en panes y verterás sobre ella aceite. Oblación es ella. Si una oblación de olla es tu ofrenda, sémola con aceite será hecha. Traerás la oblación que se hará de ellos delante del Eterno. La presentará al Cohen y él la acercará al altar. Levantará el Cohen de la oblación su recuerdo y lo quemará en el altar. Ofrenda ígnea de aroma grato delante del Eterno. Lo que sobre de la oblación, de la harina, de la minja, será para Aarón y sus hijos, sagrado de sagrados de las ofrendas ígneas al Eterno. Son bien santas. Y recordemos que todas estas son sin levadura. Dice, toda oblación o minja que acerquen al Eterno no será leudada,
porque de toda levadura y de toda miel no quemarán de ellos un fuego ignio al eterno. No se le podía echar levadura ni se le podía echar miel. ¿Por qué no le podían echar miel? Porque la miel era una sustancia que usaban en las ofrendas paganas, en los sacrificios, mejor dicho, en los sacrificios paganos, y causa fermentación. Recuerden que la fermentación simboliza muerte, eh, descomposición. Por lo tanto, Hashem no quiere nada que represente muerte en su altar. Y lógico, usted no dice, pero pastora, matan el animalito. Sí, ofrendan animalito, pero lo que se pone en el altar, además, dependiendo de la ofrenda, se pone el cuerpo completo o se pone solamente la sangre. Pero el propósito es para dar vida. El propósito es para limpiar las transgresiones, las contaminaciones causadas por las transgresiones y pecados de los seres humanos. Él lo pidió así. Verso 12, ofrenda de primicias. Esto está hablando de la ofrenda de Shavuot, cuando se trae la primicia de trigo. Dice, ofrenda de primicias la presentarán delante del Eterno, pero al altar no subirán para aroma grato. ¿Por qué estos panes de Shavuot no se ponen sobre el altar? Porque a estos sí se les puede poner levadura, se cocinan con levadura, se hornean con levadura, pero recuerden, levadura y miel no se ponen en el altar. A toda ofrenda de oblación, minja, con sal salarás, y no harás cesar la sal del pacto de Elohim tuyo de tus oblaciones. En todas tus ofrendas acercarás sal. ¿Por qué? Porque la sal es un preservativo, representa permanencia y representa el pacto de sal, que significa que es algo eterno. Además, le da sabor, por eso en el pan de Shabbat se le pone sal, representando como si la mesa de nosotros en Shabbat fuera un altar. Es la mesa donde nos sentamos a darle agradecimiento a Hashem por todas sus bendiciones, por toda su provisión. Y ponemos sal como hacían en el templo a las ofrendas. Verso 14. Si ofrendar es una oblación de primicias delante del Eterno, espiga madura, tostada al fuego, granos machacados de espigas tiernas, presentarás la oblación de tus primicias. Pondrás sobre ella aceite y colocarás en ella incienso. Una oblación es ella. Y quemará el Cohen su recordación de sus granos machacados y de su aceite con todo su incienso, ofrenda ígnea para el Eterno. O sea, de los granos que se recojan para Shavuot, que es trigo, y luego vamos a ver que para el Homer, que es la cebada, ese grano, el grano en sí, sin hacerlo en masa ni el grano es traído y se pone un memorial o una porción. Capítulo 3. Así que ya tenemos el olá, el holocausto que se quema completamente. Ya tenemos la minja, que es en base de harina, de grano, y ahora vamos a ir a lo que llaman el shelamim, las ofrendas de bienestar o las ofrendas de paz. Dice, si un sacrificio pacífico de paz es su ofrenda y del vacuno lo ofrendare tanto macho como hembra, el shelamim puede ser tanto macho como hembra. Sin defecto lo presentará delante del Eterno. Apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y lo degollará a la entrada de la tienda de reunión. Propósito de poner las manos sobre la cabeza del animalito no es transferencia de pecado ni es por confesión. Estas ofrendas son voluntarias. Es para indicar que esta ofrenda es tuya y tú la identificas como tuya, pero tú se la regalas a Hashem. ¿Okay? El poner la mano es para indicar identidad. Esta ofrenda es mía. Yo la estoy ofrendando voluntariamente, la estoy trayendo a Hashem. Por lo tanto, yo se la doy a él. En este caso no es confesión, en este caso es identificación de esa ofrenda. Y verterán los hijos de Aarón los Coanim la sangre sobre el altar en derredor. Acercará de la ofrenda de pacíficos, ofrenda ígnea delante del Eterno. El sebo, o sea, la grasa que cubre las entrañas y a todo el sebo que está sobre las entrañas, a los dos riñones y al sebo que está sobre ellos, que está sobre las ijadas, y la membrana que está sobre el hígado, con los riñones la quitará.
Los quemarán los hijos de Aarón en el altar después del holocausto que está sobre los leños, que está sobre el fuego, ofrenda ígnea, aroma grato delante del Eterno. Recuerden que lo primero que se ponía sobre el altar va a ser la ofrenda tamid, el cordero de por la mañana y el cordero de por la tarde. Entre medio de esas dos ofrendas, entonces que se traen las otras. Y el sebo o la grasa había que ser quemada. Y te está diciendo aquí, conjuntamente con los riñones, el hígado. ¿Por qué? Porque en los cultos paganos utilizaban los órganos del animal para hacer adivinanzas. Y como todo era en oculto, pero aquí Hashem, todo está expuesto, el altar de holocausto, de ofrenda, todo lo ve todo el mundo. Y él te dice, esto lo vas a quemar, los órganos, el hígado, los riñones, la grasa, porque eso no es para adivinanza. Eso es mío, me pertenece a mí y se consume por completo. No van a hacer como hacen los paganos. Ustedes van a hacer a como yo digo. Verso 6. Si del rebaño se ofrenda, o sea, el shelamim, si es del rebaño para ofrendar, ofrenda pacífica delante del Eterno, tanto macho como hembra, sin defecto lo presentará. Si un cordero presentara él como su ofrenda, lo presentará delante del Eterno. Apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda, lo degollará delante de la tienda de reunión. Verterán los hijos de Aarón su sangre sobre el altar en derredor. Acercará de la ofrenda de los pacíficos, ofrenda ígnea delante del Eterno, su cebo, la cola completa, desde enfrente del espinazo, lo retirará. Porque estas ovejas que usaban en este tiempo tenían un rabo bien grande y tenía mucha grasa. Eso había que quemar. Y al sebo que cubre las entrañas y a todo el sebo que está en las entrañas, a los dos riñones y al sebo que está sobre ellos, que está sobre las ijadas y a la membrana que está sobre el hígado, con los riñones retirará. Lo quemará el Cohen sobre el altar, alimento de la ofrenda ígnea delante del Eterno. Y esta grasa no es la grasa que encontramos, por ejemplo, cuando nos comemos un pollito o algo así, quizás un pedacito de bistec o lo que fuera. Es una grasa en particular que cubre los órganos en el abdomen. Es una grasa que tiende a ser más oscura, no es amarilla, es oscura. Esa grasa es bien alta en grasa, es una grasa bien rica, bien que produce mucha, o sea que si se comiera produce mucha energía. Pero no es la grasa, cualquier grasa amarillita que a veces encontramos, como por ejemplo en el pollo, esa sí se puede comer. Lo que no se puede comer son estas específicas que cubren los órganos en el vientre del animalito. Esas son del Señor. Los riñones le pertenecen al Señor, el hígado le pertenece al Señor por las razones que les dije, que en los cultos paganos utilizaban estos órganos para hacer adivinanza. Verso 12. Si de los caprinos, o sea, de los cabros, fuere su ofrenda, lo cercará delante del Eterno, apoyará su mano sobre su cabeza, lo degollará delante de la tienda de reunión y verterán los hijos de Aarón su sangre sobre el altar en derredor. O sea, que el proceso, el método es el mismo para todas estas ofrendas. ¿Okay? Es lo mismo. Todo sigue dependiendo de el animalito, cuán grande o cuán pequeño sea, pero el proceso sigue igual. La persona lo puede degollar, pero el sacerdote es el que manipula la sangre, el que pone la sangre en el altar, el que corta el animalito, el que pone las piezas sobre el leño del altar. Todo ese proceso es de parte del sacerdote y no de los individuos. Dice... Verso 17, vamos a saltar al 17. Dice, ley perpetua para vuestras generaciones en todas vuestras moradas, todo sebo y toda sangre no comerán. Tampoco la sangre se podía comer, contrario a lo que hacían los cultos paganos. Tomaban sangre, se comían las carnes con la sangre. Hashem dice, no, ¿por qué? Porque en la sangre está la vida. ¿Okay? Por eso la sangre se pone en el altar, representa vida. Las transgresiones que nosotros cometemos conllevan a muerte. Y eso lo sabemos desde Adán para acá. Desobedeció, transgredió la orden que Hashem le había dado, el mandato. Esa desobediencia rompió
manchó el espacio sagrado, trajo muerte al mundo. Hashem no puede estar donde hay muerte. Entonces, por eso la sangre que se pone en el altar es como una restitución, una reparación, una rectificación para traer vida, para traer limpieza, para quitar las manchas, las contaminaciones, porque vamos a ver realmente qué es lo que trae perdón. Capítulo 4. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una persona cometiere pecado por error, en cualquiera de los preceptos del Eterno que no deben transgredirse, e hizo alguno de ellos, ¿ok? Esto es por error involuntario, transgresiones involuntarias. Si fuera el Cohen, si fuera el sacerdote, ungido, el que pecare, trayendo culpa sobre el pueblo, acercará por el pecado que cometió un ternero sin defecto al Eterno por ofrenda de pecado u ofrenda de purificación. Este es el hatat. Hatat. Hatat es ofrenda de purificación. Y aquí va a empezar con desde el más santo, que es son los sacerdotes y sobre todo el sumo sacerdote. Si el sacerdote peca, peca el pueblo completo. Por lo tanto, aquí comienza desde los más altos en responsabilidad hasta la persona de menos responsabilidad. Y le está diciendo cómo arreglar, purificar ese problema, esa situación. Porque recuerden que las ofrendas limpian la contaminación de las transgresiones, pero no trae perdón. Lo que trae perdón es la teshuva, el arrepentimiento, la confesión y el cambio en el corazón del individuo. Porque vamos a ver más adelante algo que, ¿por qué en tantos sitios suena como si Hashem no quiere ofrendas, Hashem no quiere holocaustos, Hashem no quiere esto, Hashem no quiere otro? No es porque si Él mismo estableció el procedimiento, los ritos de cómo acercarnos a Él, ¿cómo Él no va a quererlo? Él lo que no quería es que le trajeran algo, una ofrenda, y el corazón estaba podrido. El alma estaba negra. No había perdón, no había amor, no había, lo que había era resentimiento, odio, abuso, injusticia. Para eso no me traigan nada, porque no está, no, ¿cómo te voy a perdonar si no mereces? Me puedes llenar la casa de bueyes, de ovejas, de ofrenda, de sangre, lo que fuera, pero en ti no hay ningún cambio, en ti no hay real arrepentimiento. Y luego vamos a leer unos versos al respecto. Dice, verso 4, traerá el ternero a la entrada de la tienda de reunión delante del Eterno, apoyará su mano sobre la cabeza del ternero, degollará el ternero delante del Eterno, tomará el cohen ungido de la sangre del ternero y la traerá a la tienda de reunión. Sumergirá el cohen su dedo en la sangre y rociará de la sangre 7 veces delante del Eterno frente al velo sagrado. Porque es el cohen el que cometió la transgresión, cuando hace su ofrenda de la sangre de ese animalito, tiene que rociar 7 veces hacia el velo que está al frente del arca, del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el único que puede llegar hasta ahí. Por lo tanto, sus ofensas, sus transgresiones van a contaminar hasta ahí. Por lo tanto, el que tiene mayor santidad, el individuo que tiene mayor santidad, el individuo que tiene mayor responsabilidad para con Hashem, por lo tanto, tiene que empezar a limpiar de adentro hacia afuera. Pondrá el cohen de la sangre sobre las esquinas del altar del sahumerio de perfumes, o sea, del altar de incienso, o sea, hacia el velo que está al frente al arca. Pone sangre en las esquinas o los cuernos del altar de incienso. Dice, delante del Eterno que está en la tienda de reunión,
Y a toda la sangre del ternero derramará en la base del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión. Pero la mayor parte de la sangre la tiene que vertir en el altar que está afuera. O sea, la limpieza empieza de adentro hacia afuera cuando es el Cohen, el sacerdote, el que comete la transgresión. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el único que entra en estos sitios, pues tiene que hacer una limpieza de parte de él, de adentro hacia afuera. A todo el sebo del ternero de expiación levantará de él, al sebo que cubre las entrañas y a todo el sebo que está en las entrañas, a los dos riñones y al sebo que está sobre ellos, que está sobre las ijadas, y a la membrana que está sobre el hígado. Con los riñones la retirará. Así como será levantado del toro de la ofrenda pacífica, los quemará el Cohen sobre el altar del holocausto. Pero la piel del ternero, toda su carne, con su cabeza, con sus patas, sus entrañas y su estiércol, sacará todo el ternero fuera del campamento a un lugar puro, donde se derrama la ceniza, y lo quemará sobre leños con fuego, donde se derrama la ceniza será quemado. O sea que lo único que se va a poner y usar dentro de todo el santuario es la sangre. El resto del animal tiene que ser quemado fuera. Ya que dice dónde se quemaban las cenizas, donde se derramaban las cenizas que eran usadas en el altar, porque recuerden que las cenizas eventualmente se acumulaban y habían que sacarlas, pero no las podían botar donde quiera, porque eran de ofrendas dedicadas a Hashem, ofrendas santas. Por lo tanto esas cenizas tenían que ir a un lugar específico, y se cree que era un lugar fuera de Jerusalén, fuera de la muralla de Jerusalén, hacia el norte. Se cree que eran donde se ponían. Y aquí viene: si toda la congregación de Israel errare y pasó desapercibido el asunto de los ojos de la congregación y traspasar en uno de los preceptos del Eterno que no debe hacerse, volviéndose culpables, y luego fue conocido el pecado que transgredieron a él, entonces ofrendará a la congregación un ternero, hijo de vacuno, por pecado, purificación. Lo traerán delante de la tienda de reunión. Apoyarán los ancianos de la congregación sus manos sobre la cabeza del ternero delante del Eterno, y degollará al ternero delante del Eterno. Recuerden que de esta ofrenda en adelante, las ofrendas de Hatat, de purificación en adelante, son obligatorias. Las primeras tres son voluntarias, pero estas no, estas son obligatorias. Verso 16. Traerá el Cohen que fue ungido de la sangre del ternero a la tienda de reunión. Sumergirá el Cohen su dedo en la sangre y rociará 7 veces delante del Eterno hacia el velo. De la sangre pondrá sobre las esquinas o los cuernos que está delante del Eterno, que está en la tienda de reunión. Y a toda la sangre derramará en la base del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión. A todo su cebo levantará de él y lo quemará en el altar. Hará al ternero tal como le hizo el ternero de purificación o de pecado. Así le hará. Y expiará, kiper, por ellos el Cohen, y les será perdonado. Sacará el ternero fuera del campamento y lo quemará tal como quemó el ternero anterior. Ofrenda por pecado o purificación de la congregación es él. Purificación para toda la congregación, y aquí reciben perdón, siempre y cuando lo están haciendo con corazón sincero, arrepentimiento, y reconocieron su falta y traen la ofrenda. Ahora aquí es si un príncipe, un líder, si un príncipe pecare y traspasare alguno de todos los preceptos del Eterno Elohim suyo, que no debe hacerse, por error, volviéndose culpable, o le fue dado a conocer su pecado que cometió, traerá por ofrenda un chivo macho sin defecto. Y vamos a ver que cuando es por transgresión, por pecado, nunca se ofrende un cordero macho. Por eso Yeshua representa el cordero, simboliza el cordero de Pesaj, y Pesaj no es por pecado. La ofrenda de Pesaj, el corbán Pesaj, es
para redención. No tiene nada que ver con pecado, porque un cordero macho nunca se ofrendaba por pecado, ni por Hatat, ni por el Asham. Eso tienen que tenerlo bien claro y entenderlo. Yeshua ni fue sacrificio ni fue ofrenda. Yeshua fue el siervo justo de Hashem que voluntariamente dio su vida. ¿Para qué? Para eliminar la muerte. Porque habían ya ofrendas para eliminar el perdón siempre y cuando la persona hiciera teshuva, se arrepintiera y cambiara. Yeshua murió a consecuencia de nuestro pecado que introdujo la muerte al mundo, que dañó el espacio sagrado de Hashem. Yeshua hizo lo que ningún otro ser humano pudo hacer: eliminar la muerte. Porque si hay muerte, Hashem no puede estar. Por eso, cuando terminan de leer el libro de Revelación, Hashem regresa a su presencia visible, porque ya a ese punto la muerte está eliminada por completo. Volvemos a hacer el mundo completo un espacio sagrado, puro y limpio, para que Hashem pueda regresar visiblemente para morar con su pueblo. Así que si leen bien esto y repásenlo, en ningún momento por transgresión, por hatat o por asham se ofrenda un cordero macho. Si un príncipe, ya habíamos dicho, apoyará su mano sobre la cabeza del chivo y lo degollará en el lugar que se degollará el holocausto delante del Eterno. Ofrenda por purificación es él. Tomará el cohen de la sangre de la expiación con su dedo, la pondrá sobre la esquina del altar del holocausto, este el altar de afuera, no de adentro, y a su sangre derramará en la base del altar del holocausto. A todo su cebo quemará en el altar como el cebo de las ofrendas pacíficas, y le hará expiación por él el cohen de su pecado y se le perdonará. Esta sangre, expiar la sangre de esta ofrenda, cuando dice expiación, sirve como si fuera un detergente ritual, un detergente para limpiar la mancha, la contaminación, volver pureza ritual a todo el espacio sagrado. Pero hay perdón solamente si el individuo, vuelvo y lo repito, viene con total arrepentimiento, teshuva, confesando, reconociendo y cambiando. Si no hay cambio aquí en el corazón, de nada sirve toda la ofrenda que pueda traer. Y aún Yeshua, la persona que recibe a Yeshua en su vida, reconociéndolo como el Mashiach, reconociéndolo como el que Hashem envió en forma de hijo para morir y traer vida, la sangre de Yeshua no puede limpiarnos de nada al menos que nosotros haya de nuevo teshuva, vidui, confesión y un cambio. Por eso Yeshua hablaba de nacer de nuevo, un cambio total, una nueva criatura, una nueva persona. Porque de nada te sirve si seguimos, de nada nos sirve si seguimos haciendo lo mismo. Verso 27. Si una persona del pueblo de la tierra pecare por error, transgrediendo uno de los preceptos del Eterno que no deben hacerse, volviéndose culpable, o se le dio a conocer el pecado que cometió, traerá por ofrenda una cabra sin defectos, hembra. De nuevo, estos son errores cometidos involuntariamente. Porque aquello que es por voluntad propia, que a sabienda lo hace, para eso no había ofrenda. Apoyará su mano sobre la cabeza de la expiación y degollará la expiación en el lugar del holocausto. Tomará el cohen de su sangre con su dedo y pondrá sobre la esquina del altar del holocausto y a toda su sangre derramará en la base del altar. O sea, de nuevo, afuera. Si es un líder, si es una persona prominente en la sociedad, en las tribus, si el individuo, esta ofrenda, la sangre de esta ofrenda iba en el altar de afuera, mientras que si era la congregación completa o el sacerdote,
entonces eso era desde el velo frente al arca hasta afuera, hasta el altar de afuera. Y a todo su cebo quitará, tal como fue quitado el cebo de él sobre la ofrenda de los pacíficos, y los quemará el Cohen en el altar para olor grato delante del Eterno, y le hará expiación por él, el Cohen, y se le perdonará. Si una oveja trayere por ofrenda de expiación, de purificación o de pecado, hembra, sin defectos la traerá. Apoyará su mano sobre la cabeza de la expiación, la degollará por ofrenda de purificación en lugar que será degollado el holocausto. Tomará el cohen de la sangre de la expiación con su dedo y pondrá sobre la esquina del altar del holocausto, y a toda su sangre derramará en la base del altar. Una cosa que no sé si se han dado cuenta, que la persona que viene a traer una ofrenda porque cometió una transgresión, esa ofrenda se pone en el mismo lugar que se pone un holocausto, una ofrenda de olá, que es una ofrenda voluntaria, que puede ser por agradecimiento, puede ser por otras razones. ¿Para qué? Para que nadie sepa que tu ofrenda es por pecado. O sea, que no pases la vergüenza. Con todo eso, fíjense lo que hace Hashem. Te dice, esa ofrenda, porque cometiste un pecado, la vamos a poner en el mismo lado que se pone la que es por un holocausto voluntario, para que nadie tenga que señalar y decir, mira, Nereida pecó y trajo esa ofrenda. ¿Okay? Aún en eso, Hashem tiene consideración con nosotros. Verso 35, a todo su cebo quitará, tal como fue quitado el cebo de la oveja del sacrificio de la ofrenda de los pacíficos, y los quemará el Cohen en el altar sobre la ofrenda ígnea al Eterno. Y le hará expiación por él el Cohen de su pecado que cometió, y se le perdonará. ¿Okay? Capítulo 5. Si una persona pecó porque había oído que fue llamado a juramento para testiguar y él realmente fue testigo o vio o supo, si no refiriere, entonces cargará su culpa. Vio algo, lo sabe, pero no lo dice. O una persona que toque cualquier cosa impura, o el cadáver de un animal impuro, o el cadáver de una bestia impura, o el cadáver de un reptil impuro, y pasó desapercibido de él, quedando él impuro y culpable. O si tocara la impureza de una persona con cualquier impureza que se haga impuro con ella, y pasó desapercibido de él, y luego él lo supo, quedando culpable. O una persona que jurare para expresar con los labios para su mal o para su bien todo lo que pronuncie la persona con juramento, y pasó desapercibido de él, luego él lo supo, quedando culpable de uno de estos. Entonces será cuando desde culpable de uno de estos que confiese lo que haya pecado. Traerá la ofrenda por culpa a Sham delante del Eterno por el pecado que haya cometido. Hembra del rebaño, oveja o cabra, para ofrenda por pecado o purificación. Y le haré expiación por él el cohen de su pecado. O sea que hay diferentes cosas a las que se entera, se da cuenta, pues entonces tiene que traer una ofrenda para remendar, restituir su culpabilidad. Si no alcanzara su mano suficiente para un cordero, traerá por su pecado que cometió 2 tórtolos o 2 palominos para el Eterno, uno para ofrenda por purificación y otro por holocausto. Los traerá el Cohen, acercará al que es por pecado primero, cortará su cabeza frente a su nuca sin separar, rociará de la sangre de la ofrenda por pecado sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre será exprimido en la base del altar. Para expiación es él. Y al segundo lo hará por holocausto como su ley, y hará expiación por él el Cohen de su pecado que cometió, y será perdonado. Si no tiene suficiente para traer un animalito más grande, pues entonces trae aves. Uno para la ofrenda de purificación o pecado, y el otro para holocausto. Si no alcanzare su mano para 2 tórtolos o para 2 palominos, traerá su ofrenda por lo que pecó 1/10 de efa de sémola para ofrenda por pecado. No colocará sobre ella aceite y no pondrá sobre ella incienso, porque un pecado es ella. Si no tiene ni siquiera para una ave, puede traer harina.
Pero a esta harina no se le pone ni aceite ni incienso para no adornarla porque es una harina, una ofrenda, una minjá por pecado. La traerá al Cohen y tomará el Cohen de ella su puño lleno para su recuerdo, lo quemará en el altar sobre el fuego al eterno, ofrenda por pecado es ella. Hará expiación por él el Cohen por su pecado que haya cometido con uno de estos y le será perdonado. Será para el Cohen como la oblación o como la minja. Habló el Eterno a Moshe diciendo, una persona que hiciere un engaño, pecando por error en las cosas sagradas del Eterno, traerá su ofrenda de culpa delante del Eterno un carnero sin defecto del rebaño, como tú lo tasas, de un valor de 2 shekalim de plata del shekel sagrado por la culpa. Aquí tiene que ver con si la persona comete sacrilegio o ma'al. Recuerden que ma'al es infidelidad o traición a Hashem en sus cosas. A quien pecare con lo sagrado, causándole pérdida, lo pagará y a la quinta parte de su valor le agregará y dará al Cohen. O sea, además de traer la ofrenda, lo que usó, que no tenía que usarlo por sacrilegio o mal, tiene que dar una quinta parte, un 20% del valor de lo que fuera. O sea, restituir. Y el Cohen hará expiación por él con un carnero por culpa y le será perdonado. Si una persona ha pecado transgrediendo uno de los preceptos del Eterno que no debe hacerse, pero no supo, es culpa y cargará su pecado. Traerá un carnero sin defecto el rebaño, como tú lo tasas para ofrenda por culpa al Cohen y hará expiación por él el Cohen, por el error que hizo porque él no supo y se le perdonará. Ofrenda por una culpa, Asham es ella, ofrenda por culpa o Asham al Eterno. Habló el Eterno a Moshe diciendo, una persona que ha pecado engañando delante del Eterno, negando a su prójimo, el haber recibido una garantía o en algo entregado en la mano o en robo o defraudó a su pueblo o encontró una pérdida y la negó y juró en falso, por cualquiera de todos que llegara a ser una persona transgrediendo en estos, entonces será que si pecare y sea culpable, devolverá el hurto que haya hurtado, el fraude que haya defraudado o la garantía que fue depositada con él o la pérdida que haya encontrado o de cualquier cosa que haya jurado sobre ella en falso, pagará su valor y su quinta parte le agregará. A quien era de él se lo entregará en el día que se declare su culpa. De nuevo, tiene que restituir un 20%. Y ofrenda por su culpa traerá delante del Eterno un carnero sin defecto del rebaño, como tú lo tases para ofrenda por culpa al Cohen. Le hará expiación a él el Cohen delante del Eterno y le será perdonado por cualquiera de la que hiciere, volviéndose culpable. O sea, hay una ofrenda que si cometiste algo y no estás seguro, pues puedes traer una ofrenda. O sea, que para todas las situaciones, porque tenemos que entender que las transgresiones tienen sus grados, así como hay grados de santidad y así como hay ofrenda para muchas cosas, es debido a que transgresiones que tienen sus grados, unas son peores que otras. No es lo mismo uno, no sé, robarse $5 que robarse 1 millón, un ejemplo, o matar a una persona, son dos cosas muy diferentes. Así que, en ese sentido, Hashem entonces da diferentes oportunidades, opciones. Él lo que quiere es que nos acerquemos a Él. Pero si hemos cometido alguna transgresión hacia Él, hacia otra persona, hay forma de remendarlo, hay forma de limpiar, ¿ok? Pero de nuevo, estas ofrendas solamente limpian por encima, limpian la mancha, quitan la contaminación y hay una que Hashem directamente, inmediatamente perdona, pero a la larga el perdón
proviene si la persona que está haciendo eso lo está haciendo con corazón sincero, en arrepentimiento. Y hay un cambio en ese individuo, porque si no lo hay, de nada sirven las ofrendas. ¿Qué es lo que Hashem quiere? Que las personas nos acerquemos a Él con corazones sinceros, que hayan cambio, que haya un teshuva. Por eso el Padre es tan y tan bueno que aún antes de Yom Kippur nos da 40 días de teshuva para que rebusquemos todo y no se nos quede nada. Miremos por dentro, no el vecino, uno. Mirarnos por dentro, asegurarnos de que no hay nada. Es como ahora para Pesaj. ¿De qué sirve que limpien la casa que quede como un espejo y nuestros corazones estén llenos de levadura, estén llenos de ratones, de cucarachas? Tenemos que empezar con nosotros primero, para cuando nos acerquemos a Él durante estas festividades. Y la primera es Pesaj, la de redimirnos, restaurarnos, volvernos a Él, para que sinceramente pidamos perdón, reconozcamos, pidamos perdón, confesemos, cambiemos, entonces Él le somos aceptables. ¿Okay? Le somos aceptables. Por eso en el libro de Hebreo habla cuando una persona eh, viene y cambia y tiene a Yeshua, lo acepta como el Mashiach, como el Redentor de la humanidad, el Salvador, el Hijo de Elohim, el Rey que vendrá a reinar desde Jerusalén el mundo entero, y de que Él destruyó la muerte y después volvemos a lo que éramos, hacemos lo que hacíamos, como dice, estamos pisoteando su sangre. Es preferible que no sepas nada y sigas ignorante a que venga el conocimiento de la verdad y después lo tires como si fuera basura. ¿Sí? Por eso en muchos sitios pensé que tenía esos versos marcados, yo sé que los anoté en algún sitio y ahora no los encuentro, cuando en muchas partes leemos que la ofrenda a Hashem no le agrada, que serían estos. Que a él no le agradan la ofrenda, la fiesta, y no es porque no le agraden realmente, lo que no le agrada es la intención detrás de todas esas cosas. Si la persona viene con la mala intención, no ha habido arrepentimiento, no ha habido corazón sincero, no ha habido cambio, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Es como un ejemplo. El marido que maltrata a la mujer y la tiene de punching bag y la pisotea y la maltrata y después le viene con flores o la lleva a cenar o le compra unos chocolatitos y después que viene de cenar viene y le cae encima de nuevo. ¿De qué sirve el gesto? ¿De qué sirve el gesto si no hay sinceridad? No hay cambio. Eh, ¿De qué sirve? Déjame ver si está aquí. IKEA 6. Si no, pues la próxima vez se los traigo, los pongo en el 668. Ok. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8. Miqueas 6, versos 6 al 8 dice: ¿Con qué me presentaré ante Hashem y adoraré al Elohim Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Hashem de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, él te ha declarado lo que es bueno.
¿Y qué pide Hashem de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. Porque si viene con todas estas ofrendas y no estás haciendo justicia, no estás haciendo bondad, no caminas en misericordia y humillado delante de Hashem, ¿de qué te sirve? Vayan a Deuteronomio 10, verso 12 al 13. Deuteronomio 10, verso 12 al 13. Y yo sé que a muchas personas esto que estoy diciendo hoy no le interesa, porque de nuevo es problema del corazón. Y cuando las personas no tienen sanidad interior, no se eviten que para ningún lado van. Deuteronomio 10, verso 12 al 13 dice: Ahora pues Israel, ¿qué pide Hashem tu Elohim de ti, sino que temas a Hashem tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames? Y sirvas a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Recordemos que amarlo es en término del pacto, lealtad y fidelidad al pacto es lo que muestra que lo amamos. Que guardes los mandamientos de Hashem y sus estatutos que yo te prescribo hoy, 4 de abril del 2025, para que tengas prosperidad. Aquí la palabra tov en hebreo, que significa que no te falta nada, que lo tienes todo para llevar a cabo el propósito, la función y rol que Hashem puso en tu vida. Vamos a ver, creo que hay otro. Vamos a Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22 dice: Y Samuel dijo: Se complace Hashem tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Hashem. Ciertamente el obedecer es mejor que las ofrendas y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Hashem, él también te ha desechado para que no seas rey. Le dijeron a Saúl. Vayamos a Hebreos 10. Vamos a ver qué dice Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, verso 4 al 10. Hebreos 10, 4 al 10 dice: Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ya se los dije. La sangre de toros y machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Por qué? Porque es de aquí. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: Sebaj, o degollamiento y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: He aquí que vengo, Elohim, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: Degollamiento y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradarán las cuales cosas se ofrecen según la Torá. Y diciendo luego: He aquí que vengo, Elohim, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach hecha una vez para siempre. Porque Yeshua elimina la muerte y
solamente su muerte, como él se dio voluntariamente como siervo justo, puede limpiarme si yo realmente de nuevo hago teshuva, vidui y nazco de nuevo. Si no, no. Si no, no. ¿Ok? Así que los dejo con eso, porque aquí tengo los korbanot o las ofrendas no quitan pecado, limpian la contaminación, la impureza, la mancha, pero no trae perdón. Perdón es en base a la presentación del corazón, en teshuva, vidui y naciendo de nuevo.